Pues como comentó Alberto, vamos a continuar con la serie de clases que hemos estado llevando acerca de Juan. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la parábola de la vid, que está en Juan 15, del 1 al 8. Y queremos comenzar con un video en el que detalla más o menos el cuidado que se le da a la vid desde que, pues a lo mejor como que se planta hasta cuando se va cuidando para que pueda crecer de la manera correcta.
Antes de continuar, les pido que me acompañen a hacer una oración. Señor Padre, buenas noches. Doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Doy gracias, Padre, por mi vida y por la de Dani, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás utilizando de esta manera, Padre. Quiero pedirte que te quedes con nosotros, que te quedes en control de lo que vayamos a hablar, Padre. Te pido que nos uses y que pongas en nuestra mente, Padre, en nuestra boca las palabras correctas, Padre, para poder transmitir lo que tú nos has enseñado, Padre. Quiero pedirte que nos ayudes a tener presente todo lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos leyendo, Padre, y que no se nos olvide. Ayúdenos a estar tranquilos, Padre, a no ponernos nerviosos y ayúdenos, Padre, a servirte, Padre, de la mejor manera y que esto, Padre, que vamos a llevarle a mis hermanos, Padre, que sea de provecho para ellos y que pueda servirles, Padre, a sus vidas, Señor. Te doy gracias por todo lo que me das y te lo digo, Jesús. Amén. Ok, personalmente pienso que el cuidar una vid o en general como ser agricultor o el encargado de las plantas, pienso que es una labor muy difícil, una responsabilidad muy grande, ¿no? Todo lo que implica desde plantar hasta cosechar. Es un proceso en el que se tiene que ser muy paciente y es una práctica en la que pienso que tienes que tener mucha experiencia de ir conociendo, de saber que sí, que no. Y en esta escritura de Juan 15 vamos a hablar primero del 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero a la que él produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Este ejemplo de la vid eh, es un símbolo que generalmente era visto como principal en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y podemos verlo en varias menciones en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está hablando de algo de lo que en su entorno conocían. Por ejemplo, en Salmos, en Isaías y en Jeremías se habla acerca de la vid y en ocasiones se toma como algo positivo y como algo negativo. En este caso, Jesús en esta parábola está abarcando las dos. Y Dios dice, mi padre es el viñador, él es el que se encarga de cuidar la planta, él es el que se encarga de cortarla, de estar ahí viendo qué hojitas no sirven, qué hojitas ya se secaron, y cuida todo eso para que esa vid pueda ser productiva y pueda desarrollarse. Y en el versículo 2 habla acerca de que toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero la que produzca fruto la podará para que produzca mucho fruto. Entonces, aquí podemos ver dos partes, las ramas que producen fruto y las ramas que no producen fruto. Entonces, yo quiero preguntarme y quiero que tú también te preguntes, ¿qué tipo de rama eres? En Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Aquí vemos un contraste entre una rama que tiene fruto y una rama que no tiene fruto. Una rama que es cortada y otra rama que es podada. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué se cortan esas ramas? ¿Por qué no dejarlas ahí? A lo mejor no estorban, yo pensaba, pero es muy importante irlas cortando porque eso afecta a todo lo demás, porque eso afecta al árbol principal, afecta al crecimiento de las demás ramas. Y ahí como dice la escritura, dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces yo quiero que reflexiones y que te preguntes, que seas muy honesto contigo mismo, porque yo me preguntaba esto, ¿qué tipo de rama soy? ¿Estoy produciendo? ¿No estoy produciendo? ¿O estoy afectando a mis hermanos para que crezcan? Porque muchas veces así en la iglesia, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, muchas veces nos frenamos, muchas veces nos ponemos el pie para evitar crecer dentro de nuestras maneras de ser y nuestro carácter y los sentimientos que podemos proyectar hacia los demás. Muchas veces, pues afectamos a los demás. Entonces, Dios nos poda para que podamos crecer. Y en esa parte, no sé si veías y ponías atención un poco al video, se veía como muchas veces cortaba
hojitas que sí servían, a lo mejor, hojitas que estaban ya verdes, pero todo eso es con un propósito. Y muchas veces Dios es así con nosotros. Va quitando cosas, va quitando partes de mí, va apartando cosas de mí que dentro de mi carácter, dentro de mi manera de ser, dentro de lo que yo soy, porque muchas veces esa parte, eh, en la manera en la que yo llego a la iglesia, Dios nos va corrigiendo, Dios nos va guiando, Dios nos va podando para que podamos crecer y para que podamos producir frutos. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos ser honestos y entregar eso a Dios, esa parte. Porque muchas veces entre nosotros pues nos pedimos ayuda, pero lo importante es con Dios, pedirle ayuda a Dios, decirle, sabes que Dios, estoy mal en esto, o Dios, eh, necesito que me ayudes y que me podes, porque no quiero, como decía la escritura, ser cortada y arrojada. Y en el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Y en segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Aquí podemos ver un proceso, juntándolo un poquito con esta misma parábola que estamos viendo, pues el proceso de crecimiento, ¿no? A lo mejor en el que Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, Dios nos amonesta, nos corrige y nos instruye para dónde tenemos que ir. Y nos dice que ya somos, que la Biblia nos ayuda a, pues a crecer, porque dice la Escritura que es provechosa. Entonces se refiere a que es útil, se refiere a que nos ayuda a desarrollarnos. Y aquí dice, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro y íntegro. Entonces, enfocándonos a la parábola, es para que podamos ser unas ramas que produzcan, para que podamos ser unas ramas que estén verdes, que tengan vida, que con el paso del tiempo podamos producir frutos y que pues esto sea de beneficio para todos. Buenas noches, hermanos, amigos. Eh, yo voy a continuar leyendo en el versículo 4, si me acompañas. Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá fruto. Bueno, si te das cuenta, eh, esto ya lo dijo antes, en el versículo del 1 al 3 ya lo dijo. Y aquí vuelve a afirmar que el que no permanece en mí dice, el que permanece en mí, que él permanece en nosotros. Y, y vuelve a decir que yo soy la vid. Y eso es uno de los grandes yo soy que dice Jesús, que es pues si tenemos esa imagen, ¿no? De que Dios, que Jesús es la luz, que Jesús es nuestra guía. Entonces, este es un yo soy de pues de esos, que dijo. Y como podemos ver, dice que este producirá mucho fruto. Y en Mateo 4 versículo 19 dice, y Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Eh, Normalmente cuando hablamos de fruto, pues en la iglesia, pues por lo general lo manejamos como pues traer visitas, ¿no? Y que esas visitas estudien pues finalmente, por gracia de Dios, pues, y para su gloria, pues se logren bautizar, ¿no? Y comiencen una vida al lado de Cristo. Sí, y, y aquí es a lo que Jesús nos llama, ¿no? Es también un tipo de fruto, el ganar almas para Cristo. Sí, pero es muy importante, pues no limitarnos a solo ganar almas como fruto, porque también existen, pues, frutos adicionales, cualidades que también se le consideran frutos y son los frutos del Espíritu Santo.
En Gálatas 5 dice, Gálatas 5:22 dice, pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Eh, y bueno, también en segunda de Pedro 2:5 dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo paciencia, a la paciencia reverencia a Dios, a la reverencia a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eh, Estos son los frutos del Espíritu Santo, es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno, en mí, en ti, y son un reflejo de la naturaleza y de los rasgos del carácter de Jesús, eh, que pues estamos llamados a seguir, ¿no? Sabemos que este, pues no podemos alcanzar una perfección, pero estamos pues llamados, ¿no? Y yo creo que con la intención debemos de vivir el día a día, no con la idea ni con el pensamiento de a ver qué sale hoy, o sea, no es como que a ver si peco hoy o a ver qué hago hoy, sino debemos de siempre tener presentes e intentar alcanzarlo, pues lo más que podamos la perfección y no descuidarnos porque para eso, si queremos generar fruto, debemos de conocer a Jesús, debemos de amarlo, recordarlo e imitarlo, eh, y así poder pues vivir en un ambiente de armonía conmigo mismo y en unión con mis hermanos, con mi familia, y ser así un espejo que, que pues refleje a Dios, ¿no? A lo que es Jesús. Eh, y pues así que vamos a conseguir apartarnos del pecado. Es verdad que como discípulos ya no estamos exentos del pecado, aún así podemos caer en eso, pero algo que debemos de saber y yo creo que es una es algo de ánimo que tenemos que tener en cuenta, es que ya estamos liberados del poder del pecado y no tenemos que dejarnos controlar por eso. Entonces debemos de tener en cuenta y también en Segunda de Pedro habla de poner en práctica, de no solo quedar en conocerlo, sino en hacer también acciones que demuestren que es así. Em, y así podemos comenzar a desarrollar lo que es el carácter cristiano, ¿no? Que es lo que buscamos, que es el carácter de Jesús. Y no significa que vayamos uno por uno. Primero, ya tengo amor, palomita, y ya me olvido de él y salto a gozo. No, sino tenemos que agrupar todos y comenzar a fortalecerlos todos juntos, no uno por uno. Y en Juan 15:6 dice, si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca, que recogen y lanzan al fuego para que se quemen. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir, lo tendrán. Bueno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué significa permanecer? Eh, Viene del griego menó, que significa quedarse. Y quedarse, ¿cómo lo podemos entender? Pues existen muchos sinónimos, ¿no? Que es esperar, morar, durar, perdurar, perseverar, persistir y vivir. Bueno, puede haber más, ¿no? Pero si nos damos cuenta, existen muchos sinónimos en la palabra permanecer. Eh, y
Y la verdad que cuando yo estaba leyendo esto, pues yo pensé y dije, ¿cómo puedo permanecer en Jesús? Eh, y es una pregunta que yo me hice, ¿yo cómo puedo permanecer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad que gracias a Dios tenemos la Biblia, las Escrituras que son la guía y nos demuestran qué tenemos que hacer. Y quiero darte rápidamente pues unos 4 puntos que, pues conforme a lo que dice la Biblia, pues considero que pues tenemos que llevar, ¿no? Para poder permanecer en Jesús. Y pues cada uno con bueno, apoyada de una escritura que la voy a leer rápidamente. Bueno, yo creo que el primer punto que sabemos es tener fe, creer, creer en el Evangelio, creer y tener fe en lo que nos dice Dios y obviamente que Jesús es hijo de Dios. Eh, en primera de Juan 4:15 dice, primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, hermanos, yo creo que eh, pues la fe viene de Dios, ¿no? La fe nos la da Dios y por su gracia y por su voluntad es que tenemos fe. Y yo creo que es lo primero que tenemos que hacer y que yo creo que viene de Dios, ¿no? Entonces, creer en su voluntad, en lo que nos dice. Y también, además de eso, tenemos que recibirlo y aceptarlo como Señor y Salvador. Eh, en Juan 1:12, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, si, si te das cuenta, hermanos, te pones a pensar, el, el creer y el recibir es, por así decirlo, lo primero que hacemos. Eso prácticamente es el bautizo. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia y pues tenemos esa transformación. Y después de eso viene el bautizo, que es aceptar a Jesús en nuestras vidas y estar dispuestos a luchar contra nosotros mismos. Entonces, por así decirlo, eso puede ser el principio. Pero después de eso, ¿qué sigue? Pues hacer lo que Dios nos pide, hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y en primera de Juan 3:24, primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si te das cuenta, hermano, es como algo que se va dando consecutivamente, por gracia de Dios. Se va dando consecutivamente después de aceptar el Espíritu Santo que Él nos ha dado y es la manera en la que Dios habita en nosotros. Eh, y obviamente, como es una ayuda, es nuestra guía, es lo que nos hace eh, pues continuar, es lo que nos va a hacer, pues por así decirlo, como obligarnos a nosotros mismos a obedecer sus mandamientos. Y por último, eh, es importante pues no rendirse, sino seguir creyendo en el evangelismo, creer en el evangelio, tener una constancia. Y en primera de Juan 2:24, primera de Juan 2:24 al 25 dice, lo que habéis hecho, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eh, Hermano, yo creo que está muy claro. Es importante, pues nunca, por así decirlo, nunca, pues bajar los brazos, nunca
pues desprevenirse y tener una constancia porque sabemos lo que tenemos, ¿no? Y para permanecer en Jesús, pues necesitamos una constancia, no es algo de que solamente es por un tiempo, sino es algo que es para toda la vida. Y así, pues es la promesa que tenemos, es nuestra esperanza y luchamos por la vida eterna. Eh, y pues así es la única, verdaderamente para Dios, así es la única manera de llevar una buena vida, porque tal vez conozcamos a algunas personas externas a la iglesia, amigos de la escuela o del trabajo. Conocemos gente que se porta educadamente, que tiene valores, que tiene, por así decirlo, una educación, eh, y ellos solo actúan, pues, tal vez de buena manera, pero la diferencia es que no están cerca de Dios, y esa es la clave, estar cerca de Dios, estar juntos en Cristo, permanecer en Él. Eh, ya para ir terminando casi en Juan 15 dice, en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Eh, y bueno, en Isaías 43:7 dice, a cualquiera que invoque mi nombre, para mi gloria lo he creado y lo formé, ciertamente yo lo hice. Eh, y yo creo que es muy importante, ¿no? También tener esto en cuenta y saber que cuando tenemos estos ciertos logros, frutos, eh, es para la gloria de Dios, no es algo que yo me gané y que yo me tengo que llevar el crédito, sino es Dios porque Dios es quien nos nutre, Jesús es la vid y nosotros brotamos de Él y gracias a Él es que podemos llegar a conseguir todos estos frutos. Entonces, cuando la vid tiene mucho fruto, Dios es glorificado porque Él manda la lluvia, manda el sol para que crezcan. Él manda, Él nos manda todo lo necesario para poder crecer y que así tengamos fruto y haya una cosecha. Em, y bueno, hermano, esto es pues es una ideología, es una analogía, es una manera de ver más fácil las cosas. Por eso Dios lo planteó así, para que para nosotros sea más fáciles de entender, dándonos un ejemplo de la vida, por así decirlo, diaria, que conocemos, un ejemplo terrenal que podemos ver, y para que podamos ver la manera en la que Dios actúa en nuestras vidas. Y bueno, con un ejemplo que es la vid y las uvas y el fruto. Ok, entonces para terminar, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos leído y aprendido? Primeramente, tenemos que dejar que Dios sea el labrador de mi vida, ¿no? Pienso que es muy fácil seguir a Jesús, pero lo que lo pone complicado es uno, porque muchas veces somos necios, porque muchas veces no nos dejamos, porque muchas veces eh, no aceptamos lo que Dios quiere para nosotros y pensamos que nosotros tenemos una mejor idea porque pensamos que nosotros entendemos mejor las cosas, pero la verdad es que no. Seguir a Dios, seguir a Jesús es muy fácil, pero tenemos que obedecer y tenemos que entender y aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas y dejar que Él nos esté podando. También dice que la palabra de Dios me ayuda a madurar y es algo de lo cual tenemos que aferrarnos y nutrirnos, porque Dios nos ha dejado esto, nos ha dejado su palabra para que podamos escudriñarla, para que podamos leerla, para que podamos entenderla y para que podamos ponerla en práctica sobre todo, ¿no? Porque no se tiene que quedar en nuestra mente, sino se tiene que quedar en nuestras acciones, en nuestras obras, en lo que nosotros vamos y ponemos en práctica en mi escuela, lo que ponemos en práctica en el trabajo, lo que pongo en práctica aquí con mi familia. Dios nos ayuda y nos deja la Biblia para tener una guía en nuestra vida, para saber cómo vivir y para conocer la voluntad de Dios,
lo que Dios quiere para mi vida, porque Él sabe lo que Él quiere para mi vida y dice Jeremías 29:11 que Él tiene los mejores planes para mí y Dios sabe qué es lo que me tiene que cortar y yo lo puedo conocer mediante la palabra de Dios. También examinarme y ser honesto con quién soy, como lo veíamos en lo de el tipo de rama, qué tipo de rama soy. Tenemos que ser muy honestos, hermanos, porque muchas veces el orgullo nos gana, muchas veces la necedad nos gana y no reconocemos el tipo de persona que somos, ¿no? A pesar de que yo sé que estamos cerca de Dios y lo tenemos a Jesús en nuestras vidas, pero hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas en las cuales tenemos que renunciar por por mi bien y por el bien de las personas que me rodean, ¿no? Porque como lo decía hace rato, Dios conoce mi corazón y sabe qué es lo mejor para mí y sabe qué es lo mejor para ti. Entonces tenemos que ser muy honestos y aceptar eh, en qué parte de nosotros estamos mal, en qué parte de nuestros frutos no tenemos, a lo mejor no tengo amor, a lo mejor no soy paciente, a lo mejor me cuesta servir, a lo mejor muchas cosas, ¿no? Muchas cosas nos van a faltar y muchas cosas son en las cuales tenemos que crecer y aprender y tenemos que dejárselo en manos de Dios, tenemos que reconocer quiénes somos. También reflejar los frutos que producimos, porque yo pensaba mucho en por qué queremos o por qué las personas siembran o por qué Dios tiene la vid, pues es para disfrutar de lo que produce, ¿no? De esos frutos podemos disfrutarlos y podemos reflejarlos, como decía Dani, siendo un espejo y reflejar a Jesús en nuestras vidas, porque así podemos producir semillas y esas semillas es traer almas para Cristo, ¿no? Traer personas que vean lo que Jesús nos ha hecho en nuestras vidas y poder compartirlo con ellos, ¿no? Dejar esas semillas en otras personas para que pueda germinar y pueda crecer y el mismo proceso, ¿no? Y por último, pues quedarme con Jesús, esa palabra en griego menos, se me hacía muy interesante porque decía que es quedarse en un lugar o en una relación. ¿No? Entonces yo me imagino como ir de la mano con Jesús o ir caminando hombro a hombro. Y eso es quedarme, es estar con Él, permanecer en Él, siempre escuchándolo, siempre dejando que Él me guíe y dejando que Él sea el que me diga qué hacer, me diga para dónde ir y viendo el ejemplo que Él me pone sobre todo, porque podemos ver, tenemos los evangelios, viendo el amor de Dios, viendo el amor de Jesús, viendo el corazón que Él tenía, cómo amaba a todas las personas a las que encontraba, cómo servía. Entonces, pues eso sería todo de nuestra parte.